Son las 8 horas con 18 minutos. Escuchábamos hace instantes a Federico Ordóñez, el representante de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, capítulo de la SUAY. Estamos con el presidente a nivel nacional, el ingeniero Ivo Rosero. Le damos la bienvenida y quisiéramos, ingeniero Rosero, conocer cuál es la problemática principal, los principales efectos que sienten sus representados, los integrantes de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador con el alza de las gasolinas. Muy buenos días, Gustavo, por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. En efecto, pues nosotros tuvimos una rueda de prensa, ¿no?, hace 2 días, y realmente existe una profunda indignación a nivel de distribuidores por la indolencia de este gobierno ante la situación crítica, ¿no?, de más de la congelado. Bueno, el margen, tenemos todos congelado nuestro margen desde hace 21 años, pero más de la mitad estamos trabajando de punto de equilibrio, algunos hacia abajo y otros un poquito hacia arriba, pero no se hace negocio. Bien. Permítame aclarar Nosotros, esto, ingeniero Rosero. ¿Cómo es que unos sí pasan el punto de equilibrio, otros no? ¿De qué depende esa elasticidad? por supuesto, hay dos factores. Primero es el volumen de ventas. El punto de equilibrio en nuestro país para una estación de servicio está en el orden de 130.000 galones al mes. Entonces, los que están en ese rango de ventas mensual están bordeando el punto de equilibrio, ¿no? Los que venden más que eso ya pues hacen algún tipo de negocio, y principalmente son los que están ubicados en las grandes ciudades, donde hay centros de distribución y prácticamente el transporte es alrededor de 1 centavo por galón. Entonces, Quito, Guayaquil o Cuenca, por ejemplo, tienen centros de distribución y esas estaciones de servicio venden 250, 300.000 galones o hacia arriba, y tienen una rentabilidad, pero cerca del 80% de estaciones están alrededor del rango de 150.000, 160.000 galones, y están muy cerca del punto de equilibrio, que está en Ya, 130 antes mil. de ir a Entonces, conocer un poco más la problemática que se vive actualmente, ¿no delata esto una mala asignación de estaciones de servicio en el país, un exceso? no, definitivamente no. En Estados Unidos, una estación que vende 30.000 galones al mes ya es rentable. En Colombia, una estación que vende 80.000 galones al mes ya es rentable. Tener un punto de equilibrio 130.000 galones al mes es probablemente el más alto del mundo, ¿no?, en volumen de ventas. ¿Por qué un punto de equilibrio con una venta tan alta? Porque nosotros somos el país que tiene el margen más bajo en el mundo, porque nos congelaron nuestro margen en el año 2003 en centavos, ¿no? Y eso ha ocasionado, pues como mencionaba, que más del 50% de estaciones de servicio a lo largo de este tiempo hemos llegado al punto de equilibrio. Para que se entienda mejor, nosotros ganamos 16 centavos por galón a compartir, no es que ganamos 16, a compartir con la comercializadora y con el transportista, ¿sí? Desde el año 2003. Y para obtener un parámetro de referencia, porque si no, no se entiende de qué estamos hablando, en Colombia, países hermanos como Colombia y Perú, ese mismo margen convirtiendo moneda local a dólares es de 33 a 35 centavos por galón, y en el Perú es de 28 centavos, con el agravante de que nosotros pagamos prácticamente el doble del sueldo básico, $466 para un islero, cuando en Colombia no se paga 260, $270, y en el Perú como $250. En resumen, tenemos la mitad de ingresos y el doble de gastos, y siempre digo, a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, no es un problema de mala distribución en absoluto, es un problema de un margen que cada vez se extingue, ¿no?, desaparece para nosotros, porque al gobierno pues sencillamente no le interesa, y nuevamente se demuestra una absoluta indolencia con nuestro sector, pese a que tienen la data, tienen los análisis. Tanto es así que nosotros en el gobierno
anterior, 5 plantones, 4 de ellos frente a Carondelet, y cuando finalmente nos atienden los ministros, porque nos tenían engañados con mandos medios que los rotaban, teníamos que empezar de cero, venga el mes siguiente, etcétera, una burla. Cuando ya nos atienden los ministros, ven nuestros números absolutamente sustentados y nos dan la razón. Y no se queda ahí, contratan a un técnico del Banco Mundial con su equipo de trabajo, y en conjunto con los mismos funcionarios de energía y de finanzas, ¿no?, que están hoy en los mismos puestos, ya determinan que el ajuste mínimo para que podamos sobrevivir estaba en el orden de 6 centavos por galón. Entonces, nosotros en este gobierno, en el actual, hemos puesto como 15 cartas del presidente Noboa a la ministra de Energía en su momento, al siguiente ministro de Energía, el ministro Luque, y también al ministro de Finanzas, que se rehúsa, ¿no?, a escucharnos. Hemos puesto cartas, pero no hemos sido atendidos. Solamente en marzo, el 1 de marzo, nos atiende un viceministro de hidrocarburos en funciones y nos da la buena noticia, en teoría, primero, de que sí se ajustaría nuestro margen en función de todos los análisis que existían previamente, los que acabo de mencionar del Banco Mundial, ¿no?, y que también iríamos a una liberalización de precios. Pero viene el Frente Económico, ¿no?, hace el anuncio, se emite el decreto por parte del presidente Noboa, ¿no?, la semana anterior, se aumenta 26 centavos a las gasolinas, pero no nos consideran a nosotros. ¿Qué le costaba al gobierno darnos 2 de esos 26 centavos, ¿no?, para empezar a hacer justicia? Y la idea, pues, sería que en los próximos meses nos den por lo menos 1 centavo hasta llegar a esos 6 centavos por galón, para permitir que nosotros podamos seguir sobreviviendo. Pues no es un tema de distribución en absoluto. El problema es que no hay margen. Y por eso es que el punto de equilibrio se hace tan alto. Se necesita vender tanto combustible, ¿no?, 4 veces más que, por ejemplo, en Estados Unidos, casi 2 veces más que en Colombia, para recién alcanzar el punto de equilibrio. No tiene nada que ver con distribución. Es un tema de un margen congelado en forma injusta durante tanto tiempo. Por un lado. Por otro lado, no se ha dicho la verdad, no se dicen claramente las cosas en cuanto al valor real del combustible a precio internacional. El ministro de Finanzas dijo, yo lo escuché y todo el país lo escuchó, que con estos 26 centavos ya llegamos a precios internacionales. Cuando hoy día, con tabla de Petroecuador, no, con los datos de Petroecuador, el subsidio a la extra es todavía de 25 centavos por galón, después de haber subido los 26 centavos, ¿no? Es decir, que el precio sin subsidio en el Ecuador hoy día es de $2.97. Y el caso de la ECO 85 es $3.16. Entonces, el nuevo precio de 2,72 todavía está lejos, ¿no?, del precio sin subsidio en el Ecuador, y todavía más lejos de los precios internacionales. ¿Cómo ven Entonces, ustedes, ingeniero Rosero, la evolución que debe haber en Ecuador, el camino que van a tomar las cosas con respecto al precio de las gasolinas? Tenemos un sistema, diríamos que mixto actualmente en Ecuador. Hay combustibles con precios liberalizados o en flotación o en bandas, hablando de las gasolinas, la gasolina super, la extra, la eco país. Pero hay un valor subvencionado, el subsidio continúa y en valores bastante altos en el diésel, en el gas. ¿Cómo piensa usted va a evolucionar esta situación? ¿Qué piensan ustedes, por otra parte, por lo menos con respecto a las gasolinas, en cuanto a una liberación mayor que incluya la posibilidad de importación por parte del sector privado de gasolinas? bueno, primero aclaremos que la gasolina super es la única liberalizada, no tiene ningún tipo de bandas ni nada, funciona como debe funcionar los combustibles en todo el mundo. En el resto del mundo no existe esto, ¿no? El precio del mercado está liberalizado y es las fuerzas del mercado las que determinan el precio final del producto. En el caso de las gasolinas extra y Eco 85, ¿no?, si bien se dice que ya estamos en el precio internacional y de ahí en adelante se aplicarán las bandas de más 5% y menos 10% en función de la variación de WTI, ¿no? Pues yo le manifiesto, Gustavo, que ya se puede ver, ¿no?, en Google
que el precio del petróleo bajó un 0,8%, es decir, casi el 1%, de mayo a junio. Y como siempre se calcula con un mes de retraso el precio de referencia para determinar, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Ese mismo parámetro de referencia, que es la variación del precio del WTI, es el que se debe usar en la gasolina extra y Eco 85. Es decir, Entonces, veamos debería bajar los precios. exactamente, veamos qué pasa el 11 de julio, a ver si El día baja. 12 de este mes sería la primera revisión. Exacto, o sea, en 5 días, veamos si es que las gasolinas bajan el 0,8%, la Eco 85 y la extra. Yo le garantizo, le doy firmado que eso no va a suceder, y lo más seguro es que ajusten el 5% máximo que les permite la banda, es decir, 14 centavos de estas dos gasolinas. Aclárenos Entonces, un tema, ingeniero Rosero, para la determinación de estos nuevos precios secuenciales que se irán dando. ¿Hay alguna fórmula que se está aplicando o el único referente es el precio internacional de la WTI? pues eso es lo que se utiliza, ¿no? La variación del precio internacional de WTI con un mes No de hay una retraso. forma polinómica que meta por allí otros factores. Bueno, principalmente es eso, ¿no? Es lo que ha dicho el gobierno, es una caja negra, ¿no? ¿Cómo se Caja negra calcula que lo eso? conoce ¿No? solo el Se gobierno, la transparenta. fórmula no lo Exacto. conocen ustedes. Sí, pero de todas maneras se ha visto, porque también lo ha dicho Petroecuador, que esa es la metodología de cálculo y coincide. ¿Sí? Normalmente baja el WTI, baja la azúcar, sube el WTI, Pero sube el en la azúcar. misma Eso es proporción en la que sube o baja el WTI, casi suben o bajan exactamente las en la misma gasolinas. proporción. Casi exactamente en la misma proporción. Entonces, ¿qué va a pasar este 12 de julio? ¿No? Entonces, hay una evidente contradicción entre lo que dice el ministro de Finanzas y entre lo que dice Petroecuador. Nunca antes se ha escuchado algo como eso, ¿no? Que se tome la hoja del Banco Central, que es lo que está haciendo el ministro de Finanzas, donde dice, ¿no? Que sí, que las gasolinas, la nafta RON 85 tiene un precio de $2,75. Eso dice el Banco Central, ¿no? Pero hay un asterisco en la parte de abajo de esa hoja que dice no incluye costos operativos y no incluye IVA, ¿En qué ¿no? Pero momento cuando se hubo, si vende podemos el llamarlo así, combustible al consumidor final, cuando se vende el combustible al consumidor final, evidentemente se aplica IVA. Entonces súmele el IVA a $2,75 y los costos operativos y veamos cuánto le da. No es dos dólares con ingeniero setenta y Rosero, cinco. en qué momento ya en este largo debate que vienen manteniendo ustedes como Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, se dio esta especie de aberración con respecto a los costos fijos, que le lleva a ustedes hoy a exigir, entendemos que su pedido más concreto es el pago de una determinada cantidad por transporte del combustible? Bueno, definitivamente es una aberración que se tomó hace muchísimos años. Parece que esto es de una herencia desde la época cuando había CEPE, que tenía su lógica en su momento, porque al inicio, no hace 30 años o más, el Estado se hacía cargo del transporte. Entonces ahí sí había una lógica de que se venda el combustible al mismo precio en todo el país, porque el Estado asumía el transporte. Pero luego, cuando vinieron las comercializadoras, pues se dejó de la misma manera y el Estado ya no asumía el transporte y nos endosaron a nosotros. Pero entonces sí había margen suficiente como para asumirlo, ¿no? Para que se entienda mejor, si usted se va a cualquier país, va a ver que el combustible tiene un precio diferenciado dentro del país. Usted se va a Colombia, ¿no? En donde no hay provincias, sino departamentos. En Antioquia, el combustible tiene un precio, en Nariño tiene otro precio, principalmente por el costo de la transportación. Cuando aquí no se decide vender al mismo precio y resulta, ¿no?, que el distribuidor termina asumiendo ese costo que se convierte en un subsidio en beneficio del consumidor, que le termina resultando entre 60, 70 mil dólares hasta 140 mil dólares al año, dependiendo de dónde estén ubicados, destruyendo la utilidad. Entonces, eso es algo que nosotros también reclamamos, que se permita poner el costo del transporte, ¿no?, en la factura del combustible.
Yo siempre hago la referencia, ¿no? Si usted compra ahora un quintal de cemento en Otavalo, donde hay una cementera, y este mismo día compra ese quintal de cemento en Lago Agrio o en Napo, va a tener un precio muchísimo más alto. ¿Por qué? Por el costo del transporte, ¿no? Pero en el combustible lo tratan como que no existiera el costo. Tampoco hay que tenerle miedo a ese pedido. En promedio, ¿no? El costo de transporte por galón de combustible es alrededor de 4 centavos. ¿No? En Napo cuesta 7 centavos, en Imbabura 4 centavos, en Manabí 4 centavos. ¿Qué es esto en la factura? ¿Qué significa? Si multiplicamos, por ejemplo, 4 centavos para una tanqueada promedio de 10 galones, ¿no? 10 galones por 4 centavos son 40 centavos. Entonces yo pregunto, 40 centavos es un desplome para el consumidor que ahora va a pagar $27 por esa factura, en vez de pagar 27, pagará 27 con 40. ¿Ese es un desplome? Evidentemente que no, pero para nosotros es transparentar el costo real, ¿no? De ese producto y la diferencia entre la vida o muerte del negocio. Ingeniero Rosero, en alguna ocasión conversamos con usted sobre el tema de las comercializadoras. Pues en este medio de comunicación habíamos recibido llamadas telefónicas, mensajes en el sentido de que debe analizarse ese tema. Hay ciertos gasolineros aquí en la provincia de Azuay que señalan que las comercializadoras adquirieron una especie de monopolio y dicen ellos, sin hacer nada o haciendo muy poco, tienen utilidades más grandes que la que tienen los centros de distribución de combustible, las gasolineras. ¿Cómo está este tema de las comercializadoras? ¿Qué es lo que hacen? Recordamos que cuando éstas se crearon se ofreció mayor calidad, productos incluso diferenciados con cierto valor agregado. Hoy entendemos los combustibles que se venden en cualquier gasolinera son prácticamente los mismos, no hay una diferencia en el tema de calidad y otros servicios adicionales de los centros de distribución han ido atenuándose o desapareciendo. Basta ir, por ejemplo, a lo más básico y elemental, pero que es el rostro de cualquier negocio, los servicios higiénicos, que inicialmente había mucha exigencia, mucho control por parte de la autoridad. Hoy se encuentra cualquier cosa, con excepciones, sí, bombas que mantienen un nivel de calidad, pero la gran mayoría tiene servicios higiénicos en condiciones deplorables. Bueno, usted ha tomado varios puntos, no, no es uno solo. Eso de que las comercializadoras ganan más que las estaciones de servicio es falso. ¿Sí? El promedio de margen de distribución compartido está en el orden de 15% del margen, o sea, de esos 16 centavos, para tomar el ejemplo de la extra, el 15% de esos 16 centavos se lleva la comercializadora y el 85% se lleva el distribuidor, ¿no? Entonces, las comercializadoras sí hacen un trabajo importante. Por ejemplo, hay comercializadoras que primero le pagan el seguro, que son costosísimos los seguros a la estación de servicio, le dan los uniformes, le dan capacitación, le pintan la estación. No todas, hay unas pocas, ¿no? Pero la mayoría le hacen lo que se llama abanderamiento, son inversiones de $100,000, ¿no? Para ponerle marquesinas, los tótems, etcétera. No, no, no es como se dice, eso es un mito, es un estereotipo que ya es caduco. Por supuesto que sí fue beneficioso para el Ecuador, porque antes sí eran un desastre las gasolineras, en su presentación, en sus baños y en todo, ¿no? Cuando vinieron las comercializadoras ya se tuvo una imagen, como sucede en otros países, pues, de mucha mejor presentación. Esa es la realidad, hay que decirlo, no hay para qué tratar de ocultar una realidad que sí fue beneficiosa. Entonces, vamos al tema de la calidad del combustible. El combustible no depende de la comercializadora ni de la estación de servicio, ¿no? El único que vende combustible aquí es Petroecuador. Entonces, Petroecuador vende basura a las comercializadoras y estas a las estaciones de servicio, el producto también va a ser basura, no es culpa de las comercializadoras. Ecuador es uno de los pocos países en los que se vende gasolina de 85 octanos, que ya no debería llamarse gasolina, ¿no? Por ejemplo, en Europa, yo estuve hace unas 3 semanas en Barcelona, ¿no? Y resulta que allá solamente se comercializa gasolina de 95 y de 98 octanos, ¿no? Ni pensar algo de 85 o 87 octanos. En Colombia se comercializa 87 octanos. Entonces ahora se sube el precio de los combustibles, pero sigue la misma mala calidad. Tenemos combustibles que generan una contaminación de 600 partes por millón, por ejemplo el diésel,
que ya no existe, creo que en ninguna parte del mundo, de contaminación de azufre, no solamente es del octanaje. Cuando la norma euro actual, la última norma euro, que creo que estamos en euro 5, euro 6, no recuerdo, pero exige 12 partes por millón y aquí es 600 partes por millón. Entonces, esa es Eso la realidad. tiene El enormes único costos para vendedor, la población, un costo muy grande en lo que es salud pública. definitivamente. Entonces, con todos estos escenarios, ¿no? Nosotros realmente ya vemos que no es sostenible. Sube el precio del combustible y nosotros necesitamos más dinero para comprar ese tanquero que no lo tenemos. Ya sucedió cuando subió desde $1.48 la gasolina extra, llegó 85 a $2.40. Tuvimos que recurrir a la banca, los que todavía podíamos endeudarnos para financiar ese capital de trabajo Bien, adicional, muy ¿no? concretamente, Y los que ingeniero Rosero, ¿qué es lo que piden ustedes al momento y van a tomar ustedes algún tipo de acción en este momento coyuntural? Por supuesto, primero que el gobierno cumpla su palabra, pues ya se nos ofreció el ajuste de nuestro margen el 1 de marzo, no cumplió en esta primera subida, ¿no? Y segundo, que se nos escuche, que se nos atienda, porque no entendemos, se reúnen con los taxistas, se reúnen con el transporte pesado, se reúnen con organizaciones sociales, todos los que pueden hacer paro, pero no se reúnen con nosotros, siendo los principales involucrados los únicos, ¿no? El único gremio que vende el producto estatal combustible automotriz. No entendemos por qué no quieren recibirnos y por qué no hacen ese pequeño esfuerzo que para ellos no les significa nada de los incrementos que están haciendo de combustible, pues compartir algo. Bien. Usan nuestras ideas para beneficio propio, pero ni siquiera nos mencionan. Por ejemplo, la ministra Arrobo, ex ministra, en febrero anunció que en abril ya se iniciaría el primer proyecto piloto de software de focalización, cuando nosotros habíamos clamado que eso iba a ser un fracaso y que se debería utilizar también un mecanismo de compensación a través de tarjetas de débito o billetera electrónica. Y el gobierno, ¿qué pasa? Usó esas ideas nuestras, no usó software de focalización y utilizó un mecanismo de compensación, pero en cuentas corrientes y de ahorro. Y por último, hace 2 semanas se anuncia que la gasolina extra subiría 25 centavos y la ECO 85 a 30. Nosotros inmediatamente dijimos en prensa que eso va a ser un error porque perjudicaría a las provincias como las del Austro, las de la costa y parte del oriente en las que se les impuso una gasolina con etanol. Entonces, ¿por qué razón tendría que pagar 5 centavos más por una misma gasolina de 85 octanos? Finalmente, escuchan nuestra recomendación, no nos llaman, ¿no? Y sale un precio único de 26 centavos más para las dos gasolinas. Entonces, estas son realidades, ¿no? ¿Por qué no nos escuchan, no nos atienden directamente, toman las ideas nuestras, pero para beneficio propio? Ya. No es correcto, Para somos finalizar, socios ingeniero Rosero, ¿cómo ven ustedes los sistemas que está aplicando el gobierno con respecto a los sectores del transporte que usan gasolinas, taxistas, tricimotos, etcétera, las compensaciones que se están dando? Bueno, como le mencionaba, están usando nuestra recomendación. Nosotros hablamos de un mecanismo de compensación desde hace más de 4 años, que se utilicen las tarjetas de débito o billeteras electrónicas, y pues están haciendo eso, usar un mecanismo de compensación, pero directamente a cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Esa fue nuestra idea. En consecuencia, Y lo ustedes están están de haciendo. acuerdo, está haciendo lo correcto en esto el Pero gobierno. claro, por supuesto, pero no atienden nuestra necesidad básica, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Que sigamos trabajando a pérdida. Pronto van a haber estaciones de servicio, ¿no? Que hoy se han sostenido porque ya mismo supuestamente nos ajustaban. ¿Qué pasa con las estaciones del oriente, las más alejadas, los Manabí, que tienen que transportar 100 Bien, kilómetros, 200 kilómetros o más el combustible que ya no soportan, bien, el ¿no? Ya tiempo no tienen. lamentablemente se nos ha agotado, ingeniero Rosero. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Pues veremos qué pasa el 8 de julio frente a Carondelet, donde haremos un plantón, de donde vendrán distribuidores y empleados de todo el país. El ingeniero Ivo Rosero es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador. Son las 8 horas con 43 minutos. En mi